soy yo para que el grande me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia aún siendo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos hermanos. Quiero mandarle un abrazo a cada uno de mis hermanos de allí de la iglesia de Cutralcó. Quiero decirle que los quiero mucho, que los extraño mucho, pero quiero decirles que ya pronto va a pasar este momento duro por el que estamos pasando y ya van a ver que en cualquier momento nos vamos a poder reunir, vamos a poder estar nuevamente todos juntos, cantando, adorando a nuestro Dios. Hermanos, quiero compartirles un breve pensamiento que ha estado dando vueltas por mi mente en estos días de lectura, y es la historia del pueblo de Israel. Todos la conocemos, y aquel momento donde el pueblo de Israel escapa del pueblo de Egipto. Todos sabemos la historia, y el viajecito que el pueblo de Israel debía cursar era un viaje de 40 días. Pero ¿qué pasó? Por los pecados del pueblo de Israel y por la desobediencia, este viaje se hizo cada vez más largo, y no fue un viaje de 40 días, sino que fue un viaje de 40 años. Allí en Éxodo, versículo 32, podemos ver cómo el pueblo de Israel, después de vivir cosas tan maravillosas junto con nuestro Creador, con nuestro Dios, el pueblo de Israel, después de estar tan cerca y después de poder ver maravillas que Dios hacía a favor del pueblo de Israel, podía ver cómo una nube les daba sombra en el desierto cuando iban viajando. Esta nube les daba sombra para que no tuvieran calor, para que el sol no los quemara. Por las noches Dios le daba una columna de fuego que no solamente los calentaba, sino también los iluminaba para que puedan ver en la oscuridad. También Dios le daba el alimento, aquel alimento tan maravilloso que era el maná, el pan del cielo, para que ellos pudieran alimentarse. Y más así, también pudieron escuchar esa voz de Dios, una voz que era como de trueno, cuando Dios les dictaba a cada uno del pueblo de Israel que escucharan los 10 mandamientos. Así todo, este pueblo, después de vivir cosas tan maravillosas en este viaje, caen en pecado. Aquí en el versículo 32 del Éxodo, caen en el pecado, en un pecado muy feo, que es el pecado que Dios más odia. Es el pecado de la idolatría. Y Moisés se tenía que reunir con Jehová en el monte, tenía que encontrarse con Jehová allí, y él iba a estar 40 días allí reunido con Jehová. Y realmente a Moisés estos 40 días se le iban a hacer muy cortos, porque era disfrutar plenamente a Jehová en aquel lugar, pero al pueblo se le iban a hacer muy largos estos 40 días, y el pueblo no sabía cuánto tiempo iba a tardar en Moisés en bajar. Entonces el pueblo empezó a perder la paciencia, el pueblo se empezó a poner loco. Y los invito a que lean Éxodo 32, versículo 1. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses
que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, como les decía recién, el pueblo se empezó a poner loco, el pueblo se empezó a desesperar, porque Moisés no venía, y no sabía si Moisés había muerto en el camino. No confiaron en la palabra, no confiaron en que tenían que esperar a Moisés a que regresara, y ellos estaban quietitos, ellos tenían que estar quietos, tenían que estar en un momento reposado, no estaban viajando, no estaban cargando los grandes equipajes que llevaban, sino que tenían que estar allí tranquilos y quietos. Y donde empezaron a perder la calma, eso los llevó a que empezaran a mirar hacia el costado y empezaran a dejar a Dios de lado. Y esto fue lo que empezaron a hacer ellos. Cayeron en pecado, y cayeron en el pecado que más Dios odia, que es el de la idolatría. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó, en libertad puedo vivir, la muerte Él venció por mí, aun siendo inocente. Entonces empezaron a juntarse, el pueblo empezó a murmurar, empezó a hablar con Aarón y lo convencieron para que se construya un becerro, para que ese becerro ellos puedan adorarlo. Y entonces fue esto lo que pasó. Empezaron a juntar los elementos que necesitaban para la fundición, empezaron a juntar oro, aritos, empezaron a juntar brazaletes, cadenitas, no sé, las cosas que cada uno tenía guardada por ahí, las empezaron a juntar, las pusieron como ofrenda para hacer este Dios. Y en Éxodo 32, capítulos 7 y 8, si me acompañan con la lectura, dice: Dios le dice a Moisés lo que estaba sucediendo en el campamento de Israel. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, allí estaba Jehová con Moisés, estaban los dos en aquel lugar, y Dios estaba con Moisés, y a la vez veía que al pie del monte estaba el pueblo de Israel cometiendo estas locuras, porque era un pecado que realmente era una locura. No solamente habían caído en pecado de la idolatría, sino también habían caído en pecado de las borracheras, y habían caído en pecado sexuales, aberrante para los ojos de Dios. Entonces Dios, yo me ponía en lugar de Dios, después de que a alguien vos les das tanto, que te vengan y te traicionen de esa manera. No sé yo qué hubiera hecho en mi humana manera de pensar. Yo hubiera mandado fuego del cielo y los hubiera quemado a todos, no sé, pero yo me ponía a pensar eso. Soy un tipo medio calentón, yo hubiera actuado de esa manera, pero Dios es un Dios misericordioso, y Él siempre, cuando caemos, no solamente muchas veces nos corrige, sino también con amor nos levanta. Entonces los invito a que leamos ahora Éxodo 32 del 9 al 10. Dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios estaba enojado porque el pueblo de Israel había caído en este pecado tan feo. El pueblo de Israel no había podido estar 40 días tranquilos, que enseguida ya habían caído en pecado,
donde Moisés los había dejado un ratito, ya el pueblo se había desviado como ovejas para cualquier lado. Y Dios se había enojado mucho con el pueblo de Israel. Como decía recién el hermano, tenemos un Dios de misericordia. Dios renueva su misericordia cada día, dice la palabra. Y Él, a pesar de que estaba enojado con el pueblo de Israel, Dios achicó muchísimo su castigo, porque Moisés intercede para que el pueblo no sea castigado tan duramente. Entonces Dios, por decirlo de una manera, achica su castigo al pueblo de Israel. Y a pesar de que el pueblo de Israel había cometido a lo largo de su viaje había caído muchas veces, se levantaba, volvía a caer, se levantaba, volvía a caer, Dios tuvo la misericordia de que pudieron llegar a la tierra prometida después de aquellos 40 años. Y pensaba en estos tiempos, pensaba en la cuarentena, pensaba en el viaje de Israel, que eran 40 días y se hicieron 40 años. Pensaba en la cuarentena que estuvo Moisés allí disfrutando con Jehová en el monte. Y pensaba en la cuarentena que vivimos ahora nosotros. Y realmente cuando perdemos la paciencia y cuando perdemos que la voluntad de Dios a veces dura cierto tiempo y nosotros por achicar ese tiempo caemos en pecado como el pueblo de Israel. Y Dios quiera que podamos reflexionar en esto, en los tiempos que Dios quiere para nuestra vida. Cuando le pedimos algo o cuando atravesamos por alguna circunstancia fea en nuestra vida, Dios establece un tiempo para cada uno de nosotros y nosotros debemos cumplir su voluntad. Dios quiera que en este tiempo de cuarentena que estamos pasando, que tenemos que estar quietos, podamos fortalecernos, podamos estudiar la palabra, podamos orar con Dios, podamos estar en comunión con Él y que podamos crecer espiritualmente para que podamos respetar los tiempos que Dios tiene para nuestra vida. Que no caigamos en pecado por desesperarnos, por perder la calma. Y en estos tiempos, hermanos, estemos tranquilos, estemos gozosos, pacientes, esperemos en nuestro Dios que Él va a hacer que todo esto pase, pero Él quiere que nosotros podamos dejar esos ídolos de lado y podamos mirarlo a Él y ponerlo a Él por encima de todas las cosas. Así que, hermanos, pensemos en esto. Si tienen un tiempito, seguramente lo van a tener porque la mayoría están en sus hogares. Yo ahora no puedo estar en mi hogar, pero estoy aquí en mi trabajo y aquí realmente Dios me regala mucho tiempo a veces para poder estar en comunión con Él. Les repito de vuelta que puedan estar con Dios, que puedan aprovechar este tiempo y no caigan en pecado de la desesperación, puedan estar firmes, que animémonos con los demás hermanos, que mandémonos mensajitos por WhatsApp, alentémonos, tratemos de predicar la palabra y que Dios pueda fortalecer cada uno de nuestros corazones. Los quiero mucho y les mando un abrazo muy grande.